Hola, ¿cómo están? Soy Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República por el estado de Guanajuato. Quiero contarles un poco de lo que hemos estado haciendo en este periodo de sesiones que terminó en diciembre y que comenzó el 1 de septiembre. Nosotros llegamos en esa fecha al Senado de la República y desde entonces han sucedido muchas cosas. Les cuento. Comenzamos nuestra gestión con el programa de austeridad para el Senado de la República. Con esto nos bajamos el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaban los senadores anteriores. Quitamos el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, el fondo de ahorro, ya no tenemos vehículos del Senado, tampoco teléfonos celulares pagados, ya no hay salón de belleza en el Senado, en fin, una serie de privilegios que hacían del Senado de la República muy caro. Con esto bajamos un 30% del presupuesto total que el Senado ejercerá en este 2019. Comenzamos con la aprobación de convenios como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1949 estaba aprobado por esta y en México no se había adoptado. Fíjate cuántos años pasaron y estaba aquí en el Senado congelada. Nosotros votamos. Este acuerdo 98 permite a los trabajadores de todo el país asociarse libremente, la libertad sindical, el voto libre y secreto, la transparencia en ese sentido. Entonces es importante que se aproveche. Luego aprobamos finalmente la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Desde 2014 se había creado esta figura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero nunca se había dicho cómo iba a operar. A partir de que nosotros votamos esta ley, comenzó el proceso para seleccionar al Fiscal General de la República, que es ahora el doctor Alejandro Gertz Manero, que es el primer fiscal de nuestro país y que ya está operando como fiscalía independiente, autónoma, para garantizar la justicia a todos y a todas. Aprobamos también la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con esto vamos a reivindicar tantas luchas que los pueblos indígenas han tenido en nuestro país. Hicimos también la reforma constitucional al artículo 22 en materia de extinción de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos recuperar los bienes de quienes han delinquido en crimen organizado para que se incorporen a la nación y puedan ser útiles para algunos propósitos lícitos. Hicimos también en el Senado de la República la reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de delitos graves. Con esto tipificamos 9 delitos como graves, de tal manera que no alcanzarán fianza. Entre ellos está el huachicol, la corrupción, el fraude electoral, el feminicidio, el abuso sexual de menores, el robo a casa habitación, el robo a autotransporte y algunos otros. Hicimos reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE para reconocer los derechos en materia de seguridad social a la comunidad LGBTI. También hicimos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el que se crea la Secretaría de Bienestar Social y la de Seguridad Pública. Y esto posibilita que el gobierno actual pueda gobernar como se ha planteado en el proyecto alternativo de nación de la Cuarta Transformación. Hicimos también la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se pudiera garantizar que nadie gane más que el presidente de la República. En esta ley se establece ese criterio como límite, de tal manera que al menos en el gobierno federal, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nadie gana más que el presidente en este momento. También ratificamos a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nuestra embajadora en Estados Unidos y a nuestro embajador en la Organización de las Naciones Unidas. Tuve el privilegio de representar a nuestro país en el Parlatino, en Panamá, y también en el grupo G20 en Buenos Aires, Argentina, en un encuentro de legisladores. El G20 es el grupo de los 20 países económicamente más poderosos del mundo. En el Senado de la República, el grupo parlamentario de Morena trabaja todos los días por ti. Es muy importante que te mantengas informado. Nosotros seguiremos platicándote lo que hacemos. Gracias.